Hola amigos, ¿cómo están? Y efectivamente en este video vamos a ver rápidamente cómo pintar unas gotas de líquido. Voy a enseñarles a pintar 3 gotas diferentes. Vamos a hacer una gota redonda, otra un poco irregular y una gota que va a estar como resbalando sobre la piedra. En lugar de dibujar la gota completa, yo lo que hice acá es marcar con un lápiz amarillo simplemente esa zona iluminada por efecto de la luz que atraviesa la masa de líquido y se proyecta del lado opuesto a la dirección de la luz. Aquí voy a ir trabajando rápidamente con acrílico diluido. Es importante poder esfumar bien para lograr el efecto adecuado, y tenemos que tener presente también dejar un área dentro de la gota libre de pintura, que se vea el fondo de la piedra, porque justamente queremos mantener translucidez en esa gota. Noten que va a haber un área, es decir, el área donde termina esa luz, ese resplandor, en donde va a estar bien definido. Ahí después tendremos que aplicar blanco puro y se va difuminando hacia el lado opuesto, hacia el lado donde va a incidir la luz. A continuación lo que voy a hacer es completar la forma de la gota, precisamente aplicando la sombra que se produce paradójicamente del lado donde golpea la luz. Aplico una primera capa y ahora vamos a la otra gota, esta que va a tener una forma irregular. Hago lo mismo, aplico la sombra y difumino hacia el lado opuesto. La gota tiene que formarse por la unión entre la zona de sombra y la zona de luz. No queremos líneas gruesas de dibujo porque eso estropearía el efecto. Como el acrílico secó rápido, entonces voy a aplicar una segunda capa en la gota esta que va cayendo. Y ahora vamos con la gota más chica, la gota redonda, siempre de la misma forma. La sombra más intensa va a estar precisamente en el lado donde incide la luz. Y así nos iría quedando esta primera estructura. Ahora, teniendo en cuenta la dirección de la luz, vamos a pintar la proyección de sombra, porque la gota, por más que sea transparente, va a producir una sombra del lado opuesto. Aquí es importante que se cree una zona entre el área de luz y la sombra, especialmente la parte que está bien junto al líquido. Tiene que ser bien intenso, tanto la sombra como el blanco del interior de la gota. Eso es fundamental para que se cree ese contraste, que es lo que hace tan característica a una gota de agua. Vamos con la gota de forma irregular. Aplicamos la sombra proyectada, siempre teniendo en cuenta el detalle hacia el lado opuesto de lo que sería la dirección de la luz que hemos elegido. En este caso yo he determinado que la luz golpee desde el lado izquierdo de la pantalla. Por lo tanto, si bien voy haciendo girar la piedra, siempre al final la ubico de nuevo de manera que la sombra proyectada quede hacia el lado derecho. Si se fijan, yo voy acentuando lo oscuro, la intensidad del negro, bien junto a la parte blanca, o sea, el área esa iluminada blanca. Después voy a tener que hacer lo propio desde dentro de la gota, intensificar también un poco el blanco, pero bien en el borde de la gota. Este es un efecto bastante simple. Quizás, si acaso, lo más complicado puede ser mantener una curvatura limpia en el borde de la gota. Eso es importante, que no haya irregularidades, que no haya entrantes o salientes, sino que sea una curva limpia. Y bien, yo para ir acelerando un poco el video, ya intensifiqué el blanco en estas 2 gotas y ahora voy a hacer lo mismo para que ustedes lo puedan ver en la gota esta irregular. Fíjense cómo apunto con el pincel hacia afuera para poder tener buen control del perfil de la gota. Entonces voy intensificando el blanco, siempre esfumando hacia el lado opuesto. Ahora nuevamente tengo que tener en cuenta que la luz va a producir ese punto característico, que no es más que el reflejo de la fuente de luz convertido en un pequeño punto. Y del lado opuesto, ese punto de luz que atraviesa la gota va a producir
un reflejo de luz sobre la sombra proyectada. Para estos efectos vamos a utilizar un acrílico consistente, sin diluir, en estado puro. Y vamos a hacer esto con un liner de punta fina, como este que les estoy mostrando. Entonces vamos a representar esos pequeños puntos de luz que son los que le van a dar realismo a nuestra pintura. Fíjense que hay que observar la dirección de la luz y en el punto más oscuro o de mayor sombra, ahí aplicamos el punto de luz. En el caso de esta gota más irregular, vamos a estirar un poco ese punto de luz, y en esta otra gota que va resbalando, esa luz va a ser más que un punto, un filete, un ribete de luz. Y bien, entonces así ya tendríamos representado el impacto de la luz sobre esa cara de la gota. Y lo que tenemos que hacer a continuación entonces es representar el reflejo de ese punto de luz que atraviesa el líquido y se presenta sobre la sombra que produce la gota, siempre del lado de afuera. Entonces vamos con ello, manos a la obra. Representamos esa luz siguiendo la curvatura de la gota, pero sin tocar el área que ya habíamos pintado antes con ese efecto de luminosidad. Se trata simplemente de representar ese reflejo como si se tratara de un pequeño paréntesis que va siguiendo la curvatura de la gota. Fíjense cómo en los extremos trato de afinar un poco esa luz reflejada. En todo caso puede estar un poco más ancha, un poco más difuminada hacia el centro, pero hacia las orillas hay que tratar de que termine en una punta, en un trazo fino. Ahora lo que hago es, con un poco de negro, me aseguro de que quede bien separada la luz propia de la gota de este reflejo que acabo de representar. Es muy importante que nunca quede pegado el reflejo a la zona iluminada interna de la gota. Y bueno amigos, aquí llega el punto donde tenemos que decidir si vamos a querer dejar las gotas de color natural como si fuera agua, o le podemos dar una veladura para representar una gota como si fuera de algún líquido que tiene color. Yo en este caso he elegido un color azul naval. Lo voy a diluir muy bien, porque lo que tenemos que aplicar es una fina capa transparente, una veladura literalmente, para simular un color en el líquido, pero sin tapar de ninguna manera lo que ya teníamos pintado antes. Fíjense que yo lo aplico muy diluido, y sin embargo esa delgada capa de acrílico diluido bien transparente es más que suficiente para dar a la gota esa sensación de color sin perder la transparencia. Les voy a dejar al final del video un enlace a otro tutorial que tengo sobre gotas también, pero pintadas ya sobre algunas verduras, para que vayan viendo cómo pueden aplicarlo en sus proyectos. Puedo intensificar un poco más el color, en este caso el azul, hacia las orillas de la gota, pero no tanto al centro. Al centro queremos mantener la transparencia, que se vea el fondo de la piedra, justamente para que no se pierda esa sensación cristalina que tiene una gota de líquido. Aquí estoy incrementando un poco el efecto. Y así quedarían terminadas nuestras gotas de este tutorial. Los invito a mirar el video hasta el final, porque allí les dejo una imagen de otro trabajo realizado con esta misma técnica, con unas gotas en color verde, que podrían estar representando un ácido, algún líquido raro o algo así. Se los dejo a su imaginación. Si este video te ha gustado, no te olvides suscribirte, dejarme un like, comentar y compartir con tus amigos.
Nos vemos en el próximo. Chau, chau.